Problema 3 de la relación 3. En el hogar de una caldera se quema un gas combustible cuya composición en tanto por ciento en volumen es 35% de hidrógeno, 21,2% de monóxido de carbono, 15,8% de metano, 2,5% de dióxido de carbono y 25,5% de nitrógeno. Se utiliza un 20% de exceso de aire sobre el requerido para la combustión total. Tanto el gas combustible como el aire entran en el horno precalentado a 300 grados y los gases de combustión lo abandonan a 600 grados. Suponiendo que la combustión es total, determine la composición sobre base húmeda de los gases de combustión formados y el calor transmitido a la caldera por cada 100 kilomoles de gas combustible quemado, suponiendo que no se producen pérdidas al exterior. Tenemos un quemador donde alimentamos un gas combustible, lo quemamos con aire. Esta va a ser la corriente B, esta va a ser la corriente A. Aire que, según dice el problema, está en un 20% de exceso. Sale los gases de combustión. En este caso dicen que los gases son húmedos, por lo tanto el agua que se genera sale con ellos. Y la corriente A está formada por hidrógeno en un 35% en volumen, monóxido de carbono 21,2%, metano 15,8%, CO2 2,5% y nitrógeno 25,5%. La corriente A es 21% de oxígeno, la corriente B es 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno, y la corriente C vamos a ver qué componentes son los que salen. Las reacciones que tienen lugar son hidrógeno más un medio de oxígeno da agua, monóxido de carbono más un medio de oxígeno da dióxido de carbono, metano más oxígeno da CO2 más 2 moléculas de agua. Por lo tanto, eso lleva un 2 delante. Y el CO2 y el nitrógeno, que son inertes en este caso. Por lo tanto, tendremos que saldrá, por una parte, agua. Saldrá dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. Ninguno de los combustibles que entra salen, o sea, no sale ni hidrógeno, ni monóxido de carbono, ni metano. Solamente hay dos productos, que son agua y dióxido de carbono, y luego el oxígeno de exceso y el nitrógeno que entra con el aire. Por lo tanto, esta es la corriente C. Dice que la temperatura de la corriente A va a ser igual a la temperatura de la corriente B y va a ser 300 grados centígrados. Y la temperatura de la corriente C, 600 grados centígrados. Y nos pide que para un A igual a 100 kilomoles, por ejemplo, por día, calculemos el calor desprendido. Este lo vamos a utilizar como base de cálculo. En este caso, podemos plantearlo también a moléculas. Solamente tenemos 4 moléculas que intervienen en este, pero vamos a hacerlo, por variar con otros problemas, vamos a hacerlo en átomos o grupos atómicos. O sea, balance de materia a átomos o grupos de átomos inalterados. En este caso, siempre hay que considerar que la entrada va a ser igual a la salida y plantearemos los balances siempre en este caso, kilomoles día. Así, el primer átomo que vamos a considerar va a ser el carbono.
carbono entra exclusivamente en la corriente A. Como los porcentajes son todos en volumen, pues aquí no hay que utilizar masas moleculares. Por lo tanto, A será por 0,212 será el carbono que entra como monóxido de carbono, más 0,158 el que entra como metano, más 0,025 el que entra como dióxido de carbono. Y eso va a ser igual al carbono que sale exclusivamente como dióxido de carbono, por lo tanto C de CO2. Ahora el balance va a ser a 2 átomos de hidrógeno. Así tendremos A que multiplica a 0,35 más, hay dos grupos de 2 átomos de hidrógeno en el metano, por lo tanto 2 por 0,158. Y esto es igual, el hidrógeno sale exclusivamente como agua, por lo tanto C de agua. Seguimos. Balance al 2 átomos de nitrógeno. El nitrógeno entra en la corriente A como 2 átomos de nitrógeno, formando las moléculas de nitrógeno. Por lo tanto, A por 0,255 más en la corriente de aire, más B por 0,79, y eso es C de nitrógeno. Y los átomos de oxígeno, en este caso también vamos a considerar 2, entra en la corriente A formando el monóxido de carbono, por lo tanto 0,212 partido por 2, más el dióxido de carbono, más 0,025, más el oxígeno que entra con el aire, más 0,21B igual a C de oxígeno, pero el oxígeno no solamente sale como oxígeno, sale también como dióxido de carbono, por lo tanto C de CO2 más también como agua un medio de C de H2O. Ya tenemos planteado, por lo tanto, todos los balances posibles. Tenemos una ecuación 1, una ecuación 2, una ecuación 3 y una ecuación 4. Como variable tenemos las 4 corrientes de C, tenemos A y tenemos B. Por tanto, para determinar B, lo que hace falta es plantear la condición de exceso. Así que la ecuación 5 va a ser el oxígeno que entra, que es el 21% de B, es igual al necesario estequiométrico, A por 0,212 por un medio, más 0,35 por un medio, más 0,158, en este caso por 2. Este sería el necesario estequiométrico para la combustión total, y como es un 20% de exceso, por lo tanto por 1 más 0,2. Con todas las ecuaciones ya planteadas y habiendo elegido como base de cálculo A igual a 100 kilomoles por día, en este caso obtenemos, voy a hacer una especie de tabla, obtenemos C de CO2 es igual a 39,5, C de agua es igual a 66,6 kilomoles día, C de oxígeno es igual a 11,94 y C de nitrógeno es igual a 269,5. Como es natural, de la ecuación 5
obtenemos que B es igual a 341,14 kilomoles día necesarios para poder calcular la corriente de nitrógeno y la corriente de oxígeno. Bueno, estas son entonces las corrientes individuales. Ahora, como salen a 600 grados, la capacidad calorífica en unidades de kilocalorías, kilomol grado centígrado, para cada uno de ellos. Para el CO2 es 10,95, para el agua 8,64, para el oxígeno 7,59 y para el nitrógeno 7,17. Esas son las capacidades caloríficas a 600 grados. Y para las corrientes de entrada, estas son de salida. Ahora vamos a plantear la corriente de entrada, las dos. Así tendremos hidrógeno de entrada, monóxido de carbono de entrada, metano, dióxido de carbono y nitrógeno a 300 grados centígrados. Esta va a ser la corriente A, que tiene una capacidad calorífica de 6,96, 706 para el monóxido de carbono, 10,10 para el metano, 9,97 para el dióxido de carbono y 6,99 para el nitrógeno. Y para la corriente B, también su capacidad calorífica, pues tendremos oxígeno y nitrógeno. El oxígeno es 7,26 y el nitrógeno 6,99, también a 300 grados. Así que ya tenemos entonces todas las capacidades caloríficas necesarias para poder plantear los balances de energía. Lo primero que vamos a plantear es el calor de la corriente de salida. Entonces, las corrientes individuales por su capacidad calorífica, 39,5 por 10,95 más 66,6 por 8,64 más 11,94 por 7,59 más 269,5 por 7,17. Eso serían los caudales individuales de cada uno de los componentes por su capacidad calorífica y ahora por la diferencia de temperatura. Como salen a 600 menos la temperatura de referencia, que es 18. Con lo cual determinamos que el calor que sale en la corriente de salida es igual a 1.733.977,17 kilocalorías por día, que son las unidades que nosotros estamos utilizando aquí hoy. Y el balance a las corrientes de entrada, pues exactamente igual. La corriente A, en este caso, multiplica a 0,35, que es el porcentaje de hidrógeno, por 6,96, que es su capacidad calorífica, más 0,212, que es el porcentaje de monóxido de carbono, por 7,06, que es su capacidad calorífica, más 0,158 porcentaje de metano por 10,10 su capacidad calorífica, más 0,025 por 9,97 más 0,255, que el nitrógeno
por 6,99. De esta forma tenemos el producto entonces de caudales individuales por capacidad calorífica y ahora por la diferencia de temperatura, que es 300 menos 18. Esto sería solo para la corriente A. Ahora hay que sumar la corriente B. Entonces sería más B por 0,21 por 7,26 más 0,79 por 6,99. Este es el producto de los caudales por su capacidad calorífica y otro también por 300 menos 18. Entonces la suma de las dos corrientes nos da que este flujo de calor que hay en la entrada con las dos corrientes es 891,17 kilocalorías por día. Con lo cual ya tenemos los dos. Ahora vamos a buscar en las tablas correspondientes la generación por las tres reacciones que tienen lugar. La primera reacción que tiene lugar es la del hidrógeno más un medio de oxígeno para dar agua. En este caso, agua-gas. Por lo tanto, el poder calorífico que hemos de considerar es el inferior, ya que no libera el calor latente de condensación. Por lo tanto, G de hidrógeno para dar agua-gas vale 57,8 kilocalorías por mol. La segunda reacción es la del monóxido de carbono para dar dióxido de carbono. En este caso, la generación es 67,4 kilocalorías mol. Y la última de las reacciones, el metano con 2 moléculas de oxígeno para dar dióxido de carbono y 2 moléculas de agua, en este caso también gaseoso. Con una generación del metano para dar CO2 y agua, gas, que es igual a 191,8 kilocalorías por mol. De tal forma que, como ya tenemos los valores de los calores de reacción, pues podemos aplicar el balance de energía, donde el calor total va a ser igual al calor de las corrientes de entrada, de salida menos el calor de las corrientes de entrada, más la generación de todas las reacciones, donde esta generación es igual a la corriente A, que multiplica a 0,35, que es el hidrógeno, por 57,8, más la de monóxido de carbono, 0,212 por 67,4, más la de metano, 0,158 por 191,8, pero estas unidades que estamos utilizando para la generación está en kilocalorías mol. Hay que ponerlo en kilomoles, por lo tanto lo multiplicamos por 10 elevado a 3, mol que tiene el kilomol, con lo cual los mol y los moles se me van. Tendremos ya kilocalorías kilomol y la corriente A, que son kilomoles por día, con lo cual con los kilomoles se me van y me quedan kilocalorías día. De tal forma que la generación por reacción química es igual a 6.482.320 kilocalorías por día.
que considerando los caudales de las corrientes de entrada y los caudales de las corrientes de salida en contenido energético, pues me queda que el calor total va a ser igual a menos 5.609.444 kilocalorías por día. Esto es Q, que como bien se observa es negativo, por lo tanto se desprende. Y el problema de esta forma ya estaría resuelto.